¿Cómo están? Andan con flojera. A ver otra vez, ¿cómo están? Miren, hemos visto la semana pasada, empezamos a ver acerca de que Dios nos sacó de un lugar en el cual era como el lodo, ¿no? Nos sacó y nos vistió de lino, nos vistió de tejón, nos dio una corona, nos dio aretes, nos dio de todo, ¿sí? Simbolizando que nosotros somos la novia. Y decíamos que nosotros no podemos volver al mismo lado de donde Dios nos sacó si somos esposa del rey. Sería algo ilógico, ¿no? Y también hablábamos acerca de los votos y decíamos que hay diferentes tipos de votos y que los votos son rectificaciones de las promesas que se hace uno en el matrimonio. Nosotros le hacemos votos a Dios de fidelidad, de amor, y es igual como si nos casáramos con Él. Amén. Hasta ahí vamos bien. Y decíamos que hay diferentes tipos de bodas: las de papel, las de cuero, las de plata, las de oro, las de rubí, las de diamante, y nos vamos contando un montón de bodas que van rectificando cada una de las promesas que nosotros le hemos hecho a Dios y que le vamos haciendo a Dios. Son importantes los votos, y los votos también obviamente los hace Dios para con nosotros. Jesús los hace para con nosotros. Y también hablábamos acerca de que estos votos o cada promesa o cada lugar en el cual nosotros hacemos esas promesas, Dios empieza a obrar de una manera hermosa, ¿sí? Tanto en su vida como en la de nosotros. ¿Por qué? Porque el durar en un matrimonio, decíamos la semana pasada, que no es nada más de que, ay, si yo me caso y ya al año me separo de la persona. O sea, lo recomendable es que Dios esté manifestándose en nuestras vidas, ¿sí? De gran manera. Que esté manifestándose a través de estos votos que hacemos, ¿sí? Y cada simbolismo de cada uno de las bodas, de acuerdo al material que está hecho, decimos que cada vez que va creciendo los años, va cambiando el material y su valor. Y decíamos que mientras más vamos creciendo en los años y en los votos con Dios, entonces va fluyendo o vamos construyendo un amor tremendo. ¿Por qué? Porque los matrimonios que duran mucho es porque a pesar de los conflictos, a pesar de las adversidades, a pesar de a veces no tener la economía, o a pesar de estar en las buenas y en las malas y en las peores y hasta la muerte, se va construyendo una relación hermosa. Amén. Y nos quedamos en que íbamos a ver ejemplos en la Biblia de Dios haciendo votos a los hombres de Dios y los hombres de Dios haciendo votos a Dios. Porque no nada más los votos son de ahí sí, échame, dame más. Y nada más dame y yo no doy nada. ¿Por qué? Porque no tengo. O porque no quiero. Pero aquí debe ser mutuo. Tanto Dios nos da como nosotros debemos dar. Y acuérdense que en la Biblia es primero el dar que el recibir. Entonces el primer ejemplo que vamos a ver es Abraham. Y dice: el Señor le pide a Abraham que salga de su tierra y que lo tome a él como su esposo, es decir, como su Dios. Vamos a ver Hechos capítulo 7,
Hechos capítulo 7, versículos del 2 al 5. Dice: y él le dijo: varones, hermanos y padres, oíd, el Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham, estando en Mesopotamia, antes que morase en Harán, y le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela, y ven a la tierra que yo te mostraré. Entonces salió de la tierra de los caldeos y habitó en Harán, y de allí, muerto su padre, Dios le trasladó a esta tierra en la cual vosotros habitáis ahora, y no le dio herencia en ella, ni aun para asentar un pie, pero le prometió que se le daría en posesión y a su descendencia después de él, cuando él aún no tenía hijo. Aquí nos está mencionando que Dios se le presenta a Abraham. Ya hemos visto la historia de Abraham, pero se le presenta a Dios a Abraham y le dice: hey, salte de tus creencias. Es lo que nos dice a nosotros también. Salte de tu pueblo de idolatría, salte de tu mentalidad cerrada, en la cual tienes otras creencias, otras costumbres, y ven y alábame y adórame, y yo te daré la salvación, yo te daré esa promesa de salvación y de vida eterna. Es más o menos algo así. Y de ahí dice que no le dio herencia en ella, ni aún para sentar un pie, pero le prometió que se la daría en posesión y a su descendencia después de él, cuando él aún no tenía hijo. A veces las promesas o los votos que Dios nos da no son a nuestro tiempo, son al tiempo de Dios. Estaba leyendo un libro que se llama La Cuarta Dimensión, y ahí habla una parte en la cual este pastor Cho, que es el que tiene la iglesia más grande del mundo, y hablaba que Dios nos da ciertas promesas o ciertas cosas que nosotros vamos incubando. ¿Qué quiere decir? Cuando nosotros nos revela algo Dios, por ejemplo, el decir: ¿sabes qué? Pues Axel, tú vas a ser pastor, vas a ser apóstol, vas a ser, te voy a utilizar para la sanidad o cosas así. Entonces, esa palabra yo la guardo en mi corazón y queda en mi estómago, como espiritualmente hablando. ¿Qué es lo que pasa cuando alguien se embaraza? ¿A poco luego trae el hijo? Se va gestando, va creciendo, va madurando. Y es igual con los votos de Dios. Dios nos da promesas. Tú vas a hacer tal cosa y vas a ser padre de naciones y vas a ir a las naciones y vas a predicar del evangelio a mucha gente, a multitudes, y vas a cantarle a Dios y alabar a Dios. Pero todo eso se gesta acá en fe. Yo todavía no lo veo, pero se va gestando. Se va gestando, se va gestando, se va gestando, hasta que llegue el punto en el cual, ¡pum!, da luz. Pero mientras se va preparando. Igual esta parte con Abraham. Dios le da una promesa, le da de hecho varias promesas, pero una de las más importantes no la ve. Él muere y pasan descendencias y sigue
sigue Dios prometiendo la misma palabra a diferentes siervos hasta que llega a cumplirse. ¿Sí? Ok. Entonces vamos a ver los votos que hizo Dios a Abraham. Génesis 12. Nos vamos a ir un poquito rápido. Génesis 12. Versículo 2 al 3. Fíjense la promesa que le dice Dios a Abraham. Dice: y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Aquí le está dando una promesa, dice: te haré una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Y eso se cumple ahora. ¿Por qué? Porque se cumple en nosotros esa bendición de Abraham. ¿Vamos? Versículo 7 dice: y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová que él le había aparecido. Entonces aquí también le está dando otra promesa: te voy a dar. Es como si nosotros pasábamos por la carretera, vamos caminando y nos dice el Señor: pues, ¿ves todo ese cerro que está ahí? No, pues sí. Pues va a ser tuyo. Ah, bueno, pues va a ser mío. Pero cuando nos promete Dios cosas, es lo que decíamos la otra vez. O sea, las queremos ya. Ya me lo prometiste, cúmplemelo ya. Tú me prometiste que yo iba a servirte, que yo iba a adorarte, que yo iba a glorificarte, que iba a predicar a las naciones. Pues ya, Señor, ¿qué está pasando? Ya te estás tardando. Pero las cosas llevan un proceso. Dios nos va a dar la forma para que ese terreno o ese lugar donde Dios nos quiere llevar llegue en su tiempo. ¿Sí? Amén. Capítulo 15 de Génesis. Versículos del 1 al 7. Dice lo siguiente: después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo y el mayordomo de mi casa es ese de Damaseno Eliezer? Dijo también Abraham: mira que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo: no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, y las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Dice: y creyó a Jehová, y le fue contado por justicia,
y le dijo: yo soy Jehová, que te saqué de Ur de los Caldeos para darte heredad esta tierra. Entonces aquí dice: y creyó a Jehová. Cuando Dios nos da las promesas, debemos de creerle. Aún así veamos las adversidades, los problemas muy difíciles, las circunstancias que no están a nuestro favor, aún veamos tormentas, tenemos que tener paz. Porque después de la tormenta hay paz. ¿Sí? Entonces pasa como con los discípulos. Empezó la tormenta y Señor, ayúdanos porque nos vamos a morir y tú te andas durmiendo. Señor, ayúdanos que perecemos. Levántate. Y yo me imagino casi que le querían dar unas cachetadas guajoloteras para que despertara. Porque en esos tiempos de desesperación, de verdad, hay veces que nosotros hasta como cristianos le decimos Señor y queremos casi pegarle. Porque no vemos solución. Pero aún en esas tormentas, aún que no veamos todas las cosas que Dios nos promete, debemos de creer en fe de que se van a hacer en su tiempo. Veíamos la semana pasada, dice: Dios no es un hijo de hombre para que se arrepienta. Nosotros a lo mejor como seres humanos nos podemos arrepentir, pero Dios no es hijo de hombre para que se arrepienta. Lo que Él dice lo cumple, y lo cumple en el momento adecuado, a la hora adecuada, en el lugar adecuado y con las personas adecuadas. Amén. Versículos 18 al 21 de ese mismo capítulo. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham diciendo: a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates, la tierra de los ceneos, los ceneseos, los cadmoneos, los eteos, los fereceos, los refaitas, los amorreos, los cananeos, los jereseos y los jebuseos. Entonces aquí nos está hablando que también iba a darle otra tierra, que tampoco esa tierra le llegó luego. ¿Sí? Entonces Dios nos hace promesas. Es como cuando nosotros le decimos a nuestros hijos: si te portas bien te voy a comprar esto. Pero mientras no veamos el cambio de conducta, si sigue igual la persona, pues va a decir el Señor: pues el tiempo se va a alargar. Tú me estás pidiendo esto y aquello, y yo soy fiel y justo y lo puedo hacer, y yo te lo prometí. Pero tienes que hacer esto y esto. ¿Para qué? Para que en ese momento estés preparado para recibir la bendición. Dios, de verdad, Dios no nos va a dar 4 millones de pesos si no estamos preparados para ellos, porque no vamos a saber ni qué hacer con ellos. Es más, hasta puedes decir: pues yo, ya son 4,000, son 4 millones de pesos. ¿Cuánto es el diezmo? Y aparte del diezmo, la ofrenda, creo que mejor me los gasto. Entonces Dios no te va a dar algo hasta que no lo puedas manejar. Amén. Ok. Capítulo 17.
de mismo Génesis. Estamos viendo los votos que Dios le hizo a Abraham. Primero 15, 18, 21, ahora 17. 17 del 1 al 16 dice: era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto, y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro, y Dios habló con él. Perdón. Dios habló con él diciendo: he aquí mi pacto es contigo, y serás padre de muchedumbres de gentes. Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Y te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti, y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo para ser tu Dios, y el de tu descendencia después de ti. Y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia, y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán, en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Dijo de nuevo Dios a Abraham: en cuanto a ti, guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti por sus generaciones. Este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros, y circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio, y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones, el nacido en casa, el comprado por dinero a cualquier extranjero que no fuere de tu linaje, debe ser circuncidado el nacido en tu casa y el comprado por tu dinero, y estará mi pacto en vuestra carne por pacto perpetuo. Y al varón incircunciso, el que no hubiere circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será cortada de su pueblo, ha violado mi pacto. Dijo también Dios a Abraham: a Sarai tu mujer no la llamarás Sarai, mas Sara será su nombre. ¿Sí? Y dice: y le bendeciré, y también te daré de ella hijo. La bendeciré, y vendrá a ser madre de naciones, reyes de pueblos vendrán de ella. ¿Sí? Aquí le está diciendo Dios que va a tener descendencia, pero aquí hay algo muy importante. O sea, imagínense que Dios les llegara y les dijera: ya no pueden tener hijos, o sea, ya tienen una edad avanzada, y que les diga a Dios: oye, pues vas a tener un hijo, y como no tenías descendencia, dice: en ese hijo yo voy a formar toda la promesa que te he dado. Y que te dijera esto. Yo creo se sorprendió Abraham de haber dicho: oye, ¿te estás burlando de mí? ¿Cuántos años dice que tenía Abraham? 99 años. 99 años. Fíjense, sería en estos casos también es una burla, ¿no? Sabemos más o menos, y aparte por toda la cuestión médica, ¿sí?, que no se puede con nada. Pero Dios en su poder se glorifica. Entonces imagínense, ¿qué es lo que pasa? ¿Se acuerdan que nosotros cuando hacemos votos debemos de no solamente de decir, sino actuar?
Pues aquí también. Aquí también. Dios le dio un voto a Abraham y él actuó. O sea, es una pregunta medio tonta, ¿va? Pero ¿cómo le hicieron para tener el hijo? Pues, ¿qué se tiene que hacer? Pues tener intimidad. Hijos espirituales. No, Abraham tuvo un hijo carnal, de carne y de hueso. Pero actuó Abraham. Cuando Dios nos da promesas, cuando Dios nos da votos, también tenemos que actuar. No podemos quedarnos ahí nada más. Tenemos que actuar. A veces nos parecerán las cosas ilógicas, pero Dios levanta. Si levantó a Moisés, que era una persona que no sabía hablar, y le dijo: yo te voy a poner así y así, tú vas a sacar a mi pueblo y vas a hacer esto. ¿Ustedes creen que Moisés se iba a imaginar eso? Si él mismo decía que no. Pero Dios lo que promete cumple. Pero hay que activarlo. Amén. Okay. Versículos de ese mismo capítulo. Versículos 19 al 22. Dice: respondió Dios: ciertamente Sara, tu mujer, te dará a luz un hijo, llamarás su nombre Isaac, y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para sus descendientes después de él. Y en cuanto a Ismael, también te he oído. He aquí que le bendeciré y le haré fructificar y multiplicar mucho en gran manera. 12 príncipes engendrará y haré de él una gran nación, mas yo estableceré mi pacto con Israel, y el que Sara te dará a luz por este tiempo, el año que viene. Acabó de hablar con él y subió Dios de estar con Abraham. Entonces aquí le está diciendo como que: Señor, pues son incoherencias las que dices. Y todavía le rectifica: vas a tener un hijo carnal de Sara. Entonces aquí le da la promesa de Isaac, pero también le da la promesa de Ismael. Le dice: tú no te preocupes por Ismael, porque le dijo: tú vas a echar a Ismael. O sea, para que mis promesas se cumplan, tienes que empezar a echar cosas en tu vida. Y él echó a Ismael siendo su hijo, pero Dios le dijo: yo lo voy a proteger. Y Dios lo protegió en el desierto. Y levantó la nación como dijo. Y levantó también a Isaac. Sí. Pero todo se basa en obediencia, en fidelidad a Dios, en creer que esos votos van a llegar en su tiempo, pero nosotros también debemos de hacer lo nuestro. Debemos de cumplir, activar, actuar. ¿Sí? Regresamos a Hechos 7. Versículos 4 al 5. Dice: entonces salió de la tierra de los caldeos y habitó en Harán, y de allí, muerto su padre, Dios le trasladó a esta tierra en la cual vosotros habitáis ahora, y no le dio herencia en ella, ni aun para asentar un pie, pero le prometió que se la daría en posesión y a su descendencia después de él, cuando él aún no tenía hijo.
Dios le prometió a Abraham cuando aún no tenía hijo. ¿Sí? Estamos confrontando el libro de Hechos con Génesis. Todavía no llegaba la promesa del hijo de Isaac. Pero Abraham creyó. ¿Sí? Ok. Ahora vamos a ver los votos que le dio Dios a Abraham. Fueron cumplidos en el tiempo de Dios. Regresamos a Génesis. Génesis capítulo 13. Génesis capítulo 13, versículo 2. Dice lo siguiente, me voy rápido porque si no, no me va a alcanzar el tiempo. Y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. Podemos ver en los primeros versículos que vimos, dice que Dios iba a bendecir a Abraham. Entonces la primera promesa aquí se cumple. Lo bendijo en oro, en plata y en ganado. Y dice que no solamente era rico, sino riquísimo. Vemos que Dios va cumpliendo sus votos. Pero ¿qué fue lo que hizo Abraham? Tuvo que salir de su comodidad. Tuvo que salir del lugar donde estaba, de su familia, de sus creencias, de sus tradiciones, de su forma de vivir. Y ya no podía actuar de la misma manera. Y Dios lo llevó. Y por esa obediencia en la cual él caminó, empezó a caminar. En obediencia, Dios le empezó a prosperar y era riquísimo. ¿Sí? Primer promesa cumplida. Génesis 21. Génesis 21. Génesis 21, del 1 al 7. Dice: visitó Jehová a Sara como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado. Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. Y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz Sara, Isaac. Y circuncidó a Abraham a su hijo Isaac de 8 días, como Dios le había mandado. Y era Abraham de 100 años cuando nació Isaac, su hijo. Entonces dijo Sara: Dios me ha hecho reír, y cualquiera que lo oyere se reiría conmigo. Y añadió: ¿quién dijera a Abraham que Sara habría de dar de mamar a hijos? Pues le he dado un hijo en su vejez. Entonces aquí vemos la promesa de Dios cumplida en Isaac. Entonces, no era un choro. Sara estaba ya avanzada de edad. Abraham, dice aquí, tenía 100 años. Ay, hermano, es que era en esos tiempos. Pero ahora si Dios me promete algo, yo como que no lo voy a creer mucho. ¿Qué no es el mismo? Dice la palabra que Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Nos hace falta creer en fe que Dios puede hacer cosas grandes y cumplir cada una de sus promesas en nuestras vidas. Y aquí dice: y le circuncidó. Si vimos en los versículos pasados, Dios hace un pacto también con él. Dice: circuncisión deben de hacer a cada uno de los varones. Circuncidarse, pues ahí dice, es cortar el prepucio. El prepucio. ¿Qué es prepucio? Hay muchas cosas que no entiendo y la leo. El prepucio es la telita delgada del pene. Fíjense nomás para que Entonces,
lo hizo cortar. Lo hizo cortar. Pero dice, estas cosas se harán de generación en generación. Pero después esa parte de circuncidarse, Dios la cambia por circuncidar el corazón. Y por eso es perpetuo. Dios empieza a circuncidar nuestro corazón. ¿Sí? Entonces Dios empieza a hacer esas cosas, nos empieza a dar pactos, los tenemos que actuar, los tenemos que empezar a hacer. Unos llegarán más rápido que otros, pero debemos de estar siempre firmes en la visión y no cansarnos hasta que llegue. Ok. Versículos 14 al 21. Del mismo. Dice, entonces Abraham se levantó muy de mañana y tomó pan y un odre de agua y lo dio a Agar, poniéndolo sobre su hombro, y le entregó el muchacho y la despidió, y ella salió y anduvo errante por el desierto de Beerseba, y le faltó el agua del odre, y echó al muchacho debajo de un arbusto, y se fue y se sentó enfrente a distancia de un tiro de arco, porque decía, no veré cuando el muchacho muera. Y cuando ella se sentó enfrente, el muchacho alzó su voz y lloró, y oyó Dios la voz del muchacho, y al ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo, ¿qué tienes, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está. Levántate, alza al muchacho y sosténlo con tu mano, porque yo haré de él una gran nación. Entonces Dios le abrió los ojos y vio una fuente de agua, y fue y llenó el odre de agua y dio de beber al muchacho. Y Dios estaba con el muchacho, y creció y habitó en el desierto, y fue tirador de arco, y habitó en el desierto de Parán, y su madre le tomó mujer de la tierra de Egipto. Aquí está otra promesa cumplida. Le dice, yo voy a proteger a Ismael, pero tú échalo. Y podrías decir, es que es mi hijo, ¿cómo crees que voy a hacerlo? ¿Cómo voy a echar a mi hijo? Si es carne de mi carne. Pero dice, sí, pero ese hijo te va a estorbar para la promesa que Dios quiere para Isaac. Porque ya dice la palabra que empezaban a tener conflictos. Agar con Sara. Sí, iba a causar conflictos. Entonces Dios empieza a quitar cosas, o nos ordena quitar cosas. ¿Para qué? Para que podamos crecer y podamos llevar la vida que Él quiere hasta que lleguen sus promesas. ¿Cumple o no cumple sus promesas Dios? Aquí está algo sobrenatural. Se puede. Solamente es que lo creas. Hay que creer en Dios. Capítulo 24 de Génesis. Versículo 1 dice, era Abraham ya viejo y bien avanzado en años, y Jehová había bendecido a Abraham en todo. ¿Lo había bendecido en poco? En todo. ¿Cumplió Dios sus promesas o no de bendecirlo? Entonces, ¿por qué no creemos en Dios? O sea, Dios nos promete un montón de cosas, pero ¿saben lo que no podemos hacer? No tenemos fe. No tenemos fe. Dios nos promete tal vez que nos va a dar alguna estabilidad económica, nos promete que nos va a levantar, nos promete que va a hacer estas cosas, pero ¿saben qué? A veces nuestra mentalidad
nos lleva a decir, es que yo no creo que Dios me pueda usar, yo no creo que Dios pueda hacer milagros en mi vida, yo no creo, pero aquí está la palabra de verdad. Y las promesas que Dios cumple las va a hacer en tu vida, pero tienes que activar esa fe en tu vida. Las promesas de Dios no llegan solas, ni sentados, ni acostados, ni mucho menos. Tenemos que activarlas en fe. Tenemos que activarlas en fe. Dios promete, pero nosotros también tenemos que hacer algo de nuestra parte. Y les voy a poner un ejemplo. A lo mejor Dios, con la pareja dices, pues oye gordo, llévame de vacaciones, ¿no? Y quiero ir a tal lado, ándale. Y te dice, órale pues, sí. Pero la mujer inteligente o la mujer sabia, o sea, no por interesada, la mujer sabia va a decir, pues ya me prometió esto. Pues le voy a cocinar algo rico, algo bonito. Lo voy a sorprender. Igual nosotros, o sea, tenemos que sorprender a Dios. Abraham pudo haber dicho, yo no me salgo de aquí. Tu promesa, hasta que no llegue, yo no voy para adelante. Pero las promesas de Dios siempre van a ser en fe. Tenemos que caminar en fe, accionarlas, vivirlas. Amén. Gálatas capítulo 3. Gálatas capítulo 3, el versículo 16 nada más. Si ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a su simiente, la cual es Cristo. Pues aquí cumplió la promesa de que en su simiente iba a ser padre de multitudes o de naciones. Aquí se ve cumplida en Cristo. Cristo fue la promesa de Abraham. Llegó después de que él estaba muerto, después de un montón de descendencia. Y nosotros andamos chillando. ¿Qué hay, Señor? Tú conoces el anhelo de mi corazón y yo ya te he pedido mucho y tú sabes que yo quiero esto y esto. Y te emberrinchas. ¿Y por qué no me cumples? Espérame. ¿A poco con el ejemplo que les di te vas a poder ir de viaje si no tienes lana? Pues tienes que ahorrarle. Tiene que pasar un tiempo de preparación. Tienes que preparar maletas, no nada más, sí, ya me voy y ya me pongo mis calzones, vámonos y ya, así como va. ¿Verdad que no? Que trabajar, ahorrar, hacer la maleta, bañarse y vestirse. Y ahora sí, vámonos. No, pero yo no le creo a Dios si no me cae un avión y que pase un maletín y me lo tira para creer. Que eso se le llama flojera. Hermano, donde está Abraham, que dice usted que le prometió que le iba a dar un hijo. Y Sara se adelantó de darle una nodriza. Sí. Bueno, como no esperaron, o sea, no supieron
al desierto. Sí, pero de todas maneras, como Abraham se arrepintió, no dice que se arrepintió como tal, pero dice que cuando Dios le habló, dice que se postró. Y eso es un motivo de arrepentirse, el postrarse. Entonces, lo que hizo, dijo, ok, ¿te preocupas por Ismael? Pues yo ya tengo un plan para él. Hasta esas cosas. ¿Sí? Pero nosotros debemos de entender que todas estas cosas que Dios nos promete, las va a cumplir en su tiempo y tenemos que esperar. Y va a pasar un proceso por el cual debemos de estar nosotros para que nosotros podamos estar preparados. Imagínate que te quieras hacer un viaje y ni maleta tienes. O imagínate, te quieres ir a un viaje y sin dinero tienes, ¿qué? ¿Le vas a dar con el dedo gordo o qué? Y vámonos, de arraite. Entonces, por fe. Es por fe. Que Dios se manifieste y que Dios... Es por fe. Dios nos va a prometer cosas, las va a cumplir en su tiempo, pero nosotros tenemos que actuar. Métenselo en la cabeza, tienen que actuar, tenemos que actuar. Entonces no estoy llorando y pidiéndole así. No, pues, así te va a llegar, nunca te va a llegar. Nunca te va a llegar. Es como la persona que pide una pareja y jamás en su vida sale con alguien. ¿Va a llegar? No. O sea, si yo le pido a Dios, oye Señor, pues mándame a la pareja idónea, a la que va a ser mi esposa y no sé qué. Y de repente pasa, y yo ni me doy cuenta y digo, pues no, esa como que no. Pero el hombre es el que tiene que pedir, la mujer no tiene que pedir. Aquí no hay nada que Dios no pueda hacer. Dios rompe moldes. Dios rompe moldes. O sea, los hombres, tanto los hombres como las mujeres, teniendo un propósito de Dios, tenemos que estar pidiendo por esa ayuda idónea. Aunque no nos guste. ¿Por qué? Porque al final de cuentas se va a hacer la voluntad de Dios, no la de nosotros. Hebreos capítulo 11, versículo 12. Dice, por lo cual también de uno, y ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Se está refiriendo a Abraham. Entonces, de una persona casi muerta, de una persona que casi no tenía vida, de una persona que ya estaba anciana, ya estaba chochito, sacó multitudes, dice, salieron como las estrellas del cielo en multitud. ¿Y cómo son las estrellas? Pues no se alcanzan a contar. Pues así es la descendencia de Abraham, no nos podemos contar. Pero se cumplió en su tiempo. Dile al que está a tu lado, los propósitos de Dios, los votos de Dios se van a cumplir en su tiempo. Dile, en su tiempo. Entonces Abraham creyó en los votos que Dios le dio hasta el fin. Aún le pidiera a su hijo unigénito como sacrificio. Vamos a ver Romanos, capítulo 4. Romanos capítulo 4. Versículos del 16 al 25. Le doy lectura. Por tanto, es por fe para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia. No solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es Padre de todos nosotros.
como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes, delante de Dios a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas como que no son como si fuesen. Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Por lo cual también su fe le fue contada por justicia, y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contado esto, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Entonces dice que Abraham creyó. Dice, aún estando viejo, aunque Sara ya su matriz estuviera estéril, él creyó en fe y empezó a obrar en fe. Y dice aquí que nosotros debemos declarar las cosas que no son como si fuesen. Y dejar la incredulidad atrás. Es que, Señor, yo no puedo trabajar por esto y esto y esto. Apunta al Señor y di, yo puedo trabajar en el nombre de Jesús, porque Él me dará la fuerza, Él me dará la sabiduría, Él me dará el entendimiento. En el nombre de Jesús yo lo voy a hacer. Es que yo no puedo hacer esto. ¿Sí? O tal vez podemos decir, mi enfermedad puede ser incurable. Pero si tenemos fe, si obramos en fe, si empezamos a caminar y declarar las cosas que no son como si fuesen, entonces Dios empezará a operar en esa promesa de Dios y empezará a sanar y a transformar a la persona y estará sana. Porque para Dios no hay imposibles. Declarando lo que no es como si fuese. Tal vez te dicen, ya tienes cáncer terminal. Pero ¿sabes qué? Tú tienes a un Dios todopoderoso. Y aún los médicos te digan, te puedes morir o te vas a morir. Si tienes fe y declaras las cosas como si fuesen, vas a decir, yo soy sano en el nombre de Jesús. Y Jesús me va a sanar y Jesús me va a hacer el milagro. Y así será en el nombre de Jesús. Pero tenemos que creerlo, actuarlo. Imagínense si Abraham no hubiera obedecido, si Abraham no hubiera creído. A lo mejor pudo haber dicho Abraham, no, pues ya Dios me dijo que voy a tener un hijo, ¿no? Pues va a ser obra del Espíritu Santo. Como la Virgen María, ¿no? Pero no, Dios le dijo, un hijo tuyo y de Sara. Pues tuvieron que tener intimidad. Ya chochitos. Y Dios cumplió. Porque obedecieron, porque actuaron. Obedeció, actuaron en fe. Amén. Hebreos capítulo 11, versículo 13. Hebreos 11, versículo 13. Dice, conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra.
muchos de ellos, Abraham fue uno de ellos, nada más vio la promesa así de lejos. Número 1, ¿sí? La tierra que le prometió de Canaán, a Abraham no se la dio. Se la dio más adelante al pueblo de Israel, a Moisés, y se repartieron las áreas. ¿Cuántos años no tuvieron que pasar? Y a veces así nos va a hacer Dios. O sea, muchas cosas de las que estamos trabajando no se van a cumplir, o las promesas que nos han dado no se van a cumplir cuando estemos vivos, sino ya cuando estemos muertos, y que nuestra descendencia o las personas que hayamos preparado empiezan a obrar en fe, en esa misma promesa. Imagínate, nada más, ay sí, adiós promesa, ay nos vemos, ya me voy a morir. Pero tuvo fe. Tuvo fe. Amén. Vamos rápido. Versículo 17 al 19 de ese mismo capítulo. Por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito, habiéndosele dicho: en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Entonces aquí también Dios le está diciendo, le dijo a Abraham: oye, pues ¿qué crees? Te di una promesa, pero esa promesa yo quiero que tú me la entregues. Quiero que me entregues a Isaac y que lo mates en ofrenda a mí. Y pudo haber dicho: oye Señor, ¿por qué te pasa si ese es el hijo que tú me prometiste, y que en ese va a ver las naciones? ¿Cómo lo voy a matar? Si ya, imagínate, ya tengo más de 100 años. ¿Cómo crees que lo voy a hacer? Porque Isaac ya estaba grande. ¿Cuántos años no había tenido Abraham? Sin embargo, obedeció, y dice que aún así, pensando que Dios puede levantar a los muertos, aún así, si Dios nos pidiera algo tremendo, Dios puede levantarlo otra vez. Pero nosotros tenemos que obedecer, accionar. Amén. Dios le hace los mismos votos a Isaac, como lo hizo con Abraham. Vamos rápido, porque si no, ya no. Génesis 26, 1 al 6. Génesis 26, 1 al 6. Amén. Dice: después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham, y se fue Isaac a Abimelec, rey de los filisteos, en Gerar. Y se le apareció Jehová y le dijo: no desciendas a Egipto, habita en tierra que yo te diré. Habita como forastero en tierra, y estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras, y conforme al juramento que hice a Abraham tu padre, multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré a tu descendencia todas estas tierras, y todas las naciones de las tierras serán benditas en tu simiente. Por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes, habitó pues Isaac en Gerar. ¿Sí? Entonces aquí estamos viendo que Dios le hace los mismos votos a Isaac de darle la tierra,
pero también le dice que él, que él habitara en la tierra que Dios le dé. O sea, que él le dijera, ¿sí? Entonces dice, y habitarás como forastero en esta tierra. Entonces Isaac obedeció. Dice en el 6, habitó pues Isaac en Gerar. Amén. Entonces Dios empezó a cumplir sus votos de bendecir a Isaac. En ese mismo capítulo, versículos del 12 al 16, dice lo siguiente: y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año 100 por 1, y le bendijo Jehová. El varón se enriqueció y fue prosperado y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso, y tuvo hato de ovejas y hato de vacas y mucha labranza, y los filisteos le tuvieron envidia. Y todos los pozos que habían abierto los criados de Abraham su padre en sus días, los filisteos los habían cegado y llenado de tierra. Entonces dijo Abimelech a Isaac: apártate de nosotros, porque mucho más poderoso que nosotros te has hecho. E Isaac se fue de allí y acampó en el valle de Gerar y habitó allí. Y volvió a abrir Isaac los pozos de agua que habían abierto en los días de Abraham su padre, y de los filisteos habían cegado después de la muerte de Abraham, y los llamó por los nombres que su padre los había llamado. Pero cuando los siervos de Isaac cavaron en el valle y hallaron allí un pozo de aguas vivas, los pastores de Gerar riñeron con los pastores de Isaac, diciendo: el agua es nuestra. Por eso llamó el nombre del pozo Esek, porque había altercado con él. Y abrieron otro pozo y también riñeron sobre él, y llamó su nombre Sitna. Y se apartó de allí y abrió otro pozo, y no riñeron sobre él, y llamó su nombre Rehobot. Y dijo: porque ahora Jehová nos ha prosperado y fructificamos en la tierra. Y de allí subió a Berseba. ¿Sí? Bueno, ya me pasé un poquito. Era hasta el 16, pero bueno. Ya una vez leo hasta el 25, porque lo voy a poner hasta ahí. Y apareció Jehová aquella noche y le dijo: yo soy el Dios de Abraham tu padre, no temas, porque yo estoy contigo, te bendeciré y multiplicaré tu descendencia por amor de Abraham mi siervo. Y edificó allí un altar e invocó el nombre de Jehová, y plantó allí su tienda, y abrieron allí los siervos de Isaac su pozo. Y dice el 32: en aquel día sucedió que vieron los criados de Isaac y le dijeron le dieron nuevas acerca del pozo que había abierto, y le dijeron: hemos hallado agua. Fíjense, Dios le da la promesa, le dice: obedéceme, vete a tierra desconocida, salte también de tus creencias, salte de las cosas que tienes de tu tierra, y vete al lugar donde yo te diga. Y yo ahí te prosperaré, yo te haré esto y haré tus descendencia. La misma promesa que le había dado a Abraham. Y él obedeció y fue. Y dice que era en sobremanera bendecido. Dice que la otra persona, ¿qué? Le dice: tú ya sobrepasas la lana. Así que se separaron. Y fíjense, aún así, aún aunque el enemigo quiera quitarnos la bendición, Dios nos va a proteger. ¿Qué es lo que pasó? Querían quitarle los pozos, y le quitaron uno y le quitaron otro. Al final de cuentas abrió otro, y dice que ahí encontró agua. Entonces los votos de Dios se van a cumplir, y aparte van a ser perpetuos, siempre y cuando nosotros estemos en obediencia y fidelidad a Él. Debemos de estar fieles a nuestro Dios. Amén. Ya para acabar, sabiendo que Dios iba a cumplir sus votos,
¿sí? Isaac bendijo a Jacob. Vamos a ver Hebreos capítulo 11, versículo 20. Hebreos capítulo 11. Hebreos capítulo 11, versículo 20. Dice, por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. Por la fe actuó Isaac y bendijo a Jacob y a Esaú. Todo lo vemos relacionado. Todos los votos que Dios nos va a dar los tenemos que activar en fe. No van a llegar solitos, no van a llegar cuando estemos acostados, no van a llegar si nada más le pedimos y dame. Tenemos que trabajar por ellos, ganarnos. Que la misma palabra dice que el que no trabaja, que no coma. Si el que no trabaja, el que no siembra, pues no va a recibir nada. ¿Eh? Está en Corintios, pero no me acuerdo dónde está. Está en Corintios, creo, ¿no? El que no trabaja, que no coma. Ajá. Entonces, Dios tiene esas promesas, Dios tiene esos votos, pero debemos de actuar en fe. Para la siguiente semana vamos a seguir viendo los votos, vamos a seguir viendo los votos de Jacob y vamos a ver los votos también de David, los votos que le hizo Dios a David y los votos que le hizo David a Dios y los votos que hace Jesús a la iglesia. Entonces va a estar medio extenso el estudio, pero espero que siga siendo de bendición para sus vidas. Amén. Vamos a orar. Bendito Padre, te damos gracias por este tiempo, Dios. Te rogamos, Padre, que tu misericordia esté, Señor, fluyendo a través de nuestras vidas, que podamos actuar en fe a través de esos votos que tú nos das, Dios, Padre, y que tú, Señor Jesús, nos lleves a lugares que no hemos conocido, Dios. Que tengamos fe en que tú puedes hacer lo imposible, Dios, y que podamos declarar lo que no es como si fuese, Dios, porque todas las cosas que prometes, Padre, tú las cumples en su tiempo, en el nombre poderoso de Jesús. Amén.